¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Tenemos las puertas abiertas a todo aquel que quiera compartir con nosotros un tiempo de televisión y de sus vidas allá donde se encuentren. Hoy es 4 de noviembre, es martes, y tenemos muchas cosas que esperamos les entretengan, les interesen, también preparadas para todos ustedes. Les voy a destacar una, es la última, vamos a cerrar nuestro magazine con ello. Hablaremos de justicia en una sección que periódicamente nos venía acompañando ya la temporada pasada y que seguimos teniendo vigente en la temporada que hemos estrenado hace poquito. El fiscal Óscar Barrios estará con nosotros para hablarnos hoy del Tribunal del Jurado, el jurado popular. ¿Quiénes pueden ser jurado? ¿Desde cuándo está instaurada esta figura? Y también cuáles son los delitos. Bueno, son muchas las cuestiones que el fiscal nos contará, nos informará sobre el Tribunal del Jurado, pero es el último de los asuntos, hay más. Además, estaremos seguros con la Guardia Civil. Hoy hablaremos con miembros del GREIM y conoceremos a Urra, una perra especializada en búsqueda de personas en avalanchas de nieve. Tendremos una cita con Jorge Díaz, experto en patrimonio, que nos contará curiosidades de hallazgos del medievo. Y también, además de un acercamiento a la Universidad de Salamanca en su campus abulense, tendremos una aventura cinematográfica, porque nos vamos al cine para conocer la cartelera de los Cines Boulevard. Todo eso está listo ya en los fogones para compartirlo con todos ustedes con mucho placer, con mucho gusto. Hoy empezamos nuestro 8 Magazine Ávila bien seguros con la Guardia Civil. Y para conocer un poco más a la Benemérita, todas las actuaciones, las intervenciones, los ámbitos que controla y que dirige, hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, que además yo creo que viene muy a colación porque estamos a finales de otoño, empezará el invierno, hay mucha gente a la que le atrae la montaña, que la tenemos muy cerca. Y bueno, conviene que hablemos de peligros y también de cómo estar seguros en situaciones como travesías en montaña. El GREIM, el Grupo de Intervención en Montaña, en este caso el Barco de Ávila, porque nos acompañan dos guardias civiles del GREIM de Barco de Ávila, sabe mucho y muy bien de cómo hay que actuar en la montaña. Les presento. Tenemos con nosotros a Juan José Casado, es, como les decía, guardia civil del GREIM de Barco de Ávila. Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Creo que de guardia, además, y habéis hecho ahí un huequecillo, ¿no?, para estar con nosotros. Sí, hoy estamos las 24 horas de guardia, sí. Bueno, pues muy agradecida de que estéis aquí. También está José Félix Sánchez, es también guardia civil del GREIM de Barco de Ávila también, me parece. José Félix, buenas noches. Así es, buenas noches. Y los dos lleváis aquí en Ávila casi el mismo tiempo, unos 10 años decíais, ¿no? Sí, yo llevo 10 años, desde el 2015, y José Félix, pues un añito menos. Hablamos de un grupo especializado en rescate en montaña, ¿verdad?, que no es nada fácil, ahí hay mucho riesgo. Y no hemos presentado al tercera, en este caso, invitada que tenemos en nuestro plató, se llama Urra. Es una perra pastor belga, Malinois, me parece, de 5 años, creo que tiene, ¿no? Y ahí donde la ven ustedes está especializada en búsqueda de personas ante avalanchas de nieve, por ejemplo, o grandes áreas, grandes espacios en los que tiene que, me imagino, intentar con el olfato, sobre todo, encontrar a una persona perdida o... Bueno, cuéntanos. Sí, Urra está especializada en, como bien has dicho, en avalanchas y zonas de grandes áreas en terreno abrupto, es decir, en terreno montañoso, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es buscar por venteo. O sea, cuando una persona necesita ayuda, pues lo que hacen es ventear, ¿no? Es como los perros de caza. Para ¿Ventear que nos hagamos... qué significa? ¿Qué quiere decir? Pues mira, cuando una persona que está desaparecida, que está enterrada en la avalancha, lo que hace es que genera, digamos que unas partículas, ¿no?
y el viento se las va llevando. Entonces los perros lo que hacen es utilizar ese cono de olor mediante el olfato para localizar a esa persona. Van siguiendo esas partículas. Bueno, ahí tenemos a Urra, se está portando muy bien, es muy activa, eso sí que es verdad, ha subido las escaleras, que no es fácil en un perrito porque las pezuñas como que les da cosa. Ella ha subido las escaleras, está aquí, bueno, olfateando todo, midiendo, yo creo, un poco la situación, ¿no? Sí, Claro. la verdad es que se acostumbran, hay que generalizar todo tipo de situaciones, es decir, desde subirse a un coche, subirse a escaleras, subirse a mesas, a helicóptero incluso. Y bueno, pues cuantas más vivencias tienen, pues mejor. Luego la vamos a ver en acción, que es impresionante, pero antes me gustaría, José Félix, que nos hablarais de lo que es el GRAIN y cuál es su ámbito de actuación. Bueno, el GRAIN son los grupos de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil, es una especialidad más de la Guardia Civil, y los ámbitos de actuación vienen establecidos en diferentes áreas en todo el territorio nacional. 4 grandes áreas: el norte, la zona de Candengar de Onís, una segunda zona de Jaca, área de Navacerrada y área sur de Granada. Ahí hay diferentes unidades en cada área, concretamente nos centramos en Ávila, tenemos 2. En la zona norte nos ocupa el GRAIN de Barco de Ávila, donde estamos ubicados Juanjo y yo. Y luego estaría establecida una unidad, un segundo GRAIN, que sería el de Arenas de San Pedro, cuya demarcación es eminentemente la zona sur de Ávila. Eso no quita que la demarcación de ambas unidades se extienda, por ejemplo, a la zona de la provincia de Cáceres, la zona de Salamanca, o si somos demandados para alguna cueva o una búsqueda de personas, pues nos desplazaríamos a zonas como Navacerrada, Cuenca, en todo el sistema central. Vale, o sea que fundamentalmente trabajáis en altura, quiero decir en montaña, pero bueno, me hablabas de cuevas también, o sea que también hacéis espeleología prácticamente. Sí, ¿no? digamos que es otro campo dentro de lo que es la intervención en montaña, el rescate, que no solo nos quedamos en la alta montaña, sino también en barrancos o escalada, y en este caso, como has dicho, pues las cuevas, que aquí en el sistema central la mayor parte de ellas están en la zona de Cuenca, Guadalajara. No sé cuántos años de vida tiene el GRAIN, vamos a ver algunas imágenes de algunas intervenciones, porque luego os voy a pedir también que me contéis cuáles han sido a lo mejor las actuaciones más relevantes o que más destacáis, pero habladme un poco de la historia del GRAIN. Cualquiera de los dos. Sí. Bueno, pues el GRAIN ya tiene unos años de antigüedad. De forma regular los cursos empiezan en torno al año 80. Ha habido antes no tanta especialización, pero sí rescates que se efectuaban por componentes de la Guardia Civil, pero ya tenemos una especialización aproximadamente desde el año 81, en el que se desarrollan pues las funciones de formación. Ahí vemos parte de vuestro equipo, claro, sí, fundamental. Sí, esa es la unidad de Barco de Ávila. Y la unidad, cómo están ubicadas todo el material que utilizamos a diario o en las intervenciones que pudieran surgir a lo largo del día o a lo largo de la temporada. Claro, los esquís que vemos ahí, bueno, este eres tú, ¿no? Sí, ese soy yo. Los esquís que vemos ahí son fundamentales para moveros en la nieve, ¿no? En circunstancias a veces muy adversas, para buscar a personas que... Bueno, para quien lo desconozca, nosotros utilizamos diferentes esquís. Unos para cubrir en las estaciones de esquí un servicio de orden público, aparte del posible rescate o una intervención en un telesilla, por ejemplo. Y luego, eminentemente, para los rescates en gredos, que no hay estaciones de esquí, utilizamos el esquí de montaña o esquí de travesía, en el que nos permite unos desplazamientos mucho más rápidos por las áreas que pudieran surgir algún rescate, búsqueda o intervención que no la mencionemos ahora, que pueda surgir, vaya. Bueno, Juan José, hay situaciones bastante peligrosas. Luego vamos a dar unas recomendaciones, como decíamos, pero antes veremos a Urra también trabajando, pero hay situaciones especialmente peligrosas quizá para vosotros. No sé si las invernales son más peligrosas, entiendo que sí. No sé. Sí, a ver, en invierno está claro que al final hay un riesgo, digamos, por las inclemencias, ¿no? Por la nieve, el hielo, el temporal, la temperatura, pero sí que es verdad que la gente en invierno suele ir más preparada que en verano. En verano el acceso a la montaña es más fácil,
a todo el mundo, es decir, todo el mundo hace buen tiempo, pues venga, vamos a subir a la montaña, y se dejan un poco atrás ciertas recomendaciones, ¿no? Es decir, material a usar. Entonces, ese riesgo nunca va a llegar a cero, pero sí se puede minimizar, ¿vale? Es una cosa que se puede, no podemos eliminarlo, siempre está ahí, pero lo podemos minimizar con algunos consejos, con algunas preparaciones, ¿no? Y en invierno, si los accidentes son, los incidentes son más graves, por lo que es la nieve, hielo, pero la gente va más preparada, es decir, ya llevan sus cascos, su material, sabes que en invierno no puedes subir sin crampones, sin arnés, sin casco, entonces sube gente más experimentada. Bueno, sí, aunque algunas veces tenemos sustos, ¿eh? No hay fin de semana en el que no tengamos algún rescate que contar en los informativos, y bueno, eso también nos produce cierta desazón. Vamos a ver, bueno, estamos viendo ahora algunas de las intervenciones que habéis tenido, pero vamos a poder ver a Urra en plena actividad. A mí me gustaría que ahora, cuando veamos las imágenes, que a mí me parecen impactantes, de cómo esta perra es capaz de oler a una persona que está enterrada físicamente en nieve, es capaz de saber dónde está, de hacer un hueco y de meterse. Bueno, aquí está haciendo como un oteo, ¿no? No sé, contadme un poco. Mira, ahí en esa pala que se ve de nieve hay varios agujeros, ¿vale? Eso es un entrenamiento que se hace. Entonces, la base de buscar una avalancha, el perro no tiene que ladrar. Digamos que lo que tiene que hacer es rascar donde sale ese olor. Entonces, el perro está buscando ahora el cono de olor, ¿no? En el momento que el perro le da ese cono de olor, empieza a rascar, y digamos que el equipo de palistas y de sondas, que son las tres personas que están ahí, serían los que empezarían a excavar, ¿no? Digamos que esa persona puede estar medio metro, 1 metro, incluso se ha dado casos en Asturias hace un par de años de 8 metros. Entonces, el perro lo único que nos marca es el sitio donde tenemos que sondear y donde tenemos que cavar. Ahí, por ejemplo, ahí está trabajando en ello, ¿no? Sí, ahí empezará ahora, pues cuando tiene el cono de olor empieza a rascar, y ahí tiene acceso a la víctima, porque son agujeros muy grandes, entonces le damos acceso a la víctima. Sí, ahora gracias a vosotros y a unas imágenes que nos habéis hecho llegar desde la Comandancia de la Guardia Civil, podemos ver ese momento del rescate. Hemos de decir que, claro, es una simulación, es un entrenamiento, ahí lo estamos viendo, ¿no? Correcto, sí. Esa es Urra llegando a una persona que en teoría está accidentada, ¿no? Saldría el cono de olor, ahí ellos rascan e intentan llegar a la víctima. Al final, ellos trabajan por un juguete, ¿no? Se le asocia un juguete que le gusta mucho a una persona, ¿no? Entonces, al final, ellos lo que van a buscar es ese premio. Impresionantes estas imágenes, ¿eh? Sí, sí. Sí, la verdad es que nos hacemos una idea. Además, creo que Urra ha recibido una mención por su trabajo, ¿no? Sí, actualmente le han dado una mención por un rescate que hemos tenido ahí, que la verdad es que es muy agradecido. Es una persona en la zona norte de Cáceres, pues que llevaba desaparecido 48 horas. El hombre desorientado, se había caído, quedó entre 2 piedras y estaba inmóvil. Se tiró la persona 48 horas en esa posición ahí. Y bueno, pues tuvimos suerte Urra y yo, y que lo encontró Urra, y muy bien. La verdad es que muy agradecido, muy satisfactorio el servicio, sí. La persona salió en buenas condiciones, bueno, a pesar de que... Sí, claro, después tuvimos que evacuarla a los compañeros en camilla y en helicóptero, pero bueno, la persona está bien, fue evacuada al hospital, está bien, deshidratada, con un principio de hipotermia, pero bien. José Félix, ¿cuáles son las actuaciones así que recordáis más tensas, más complicadas, más difíciles, más peligrosas, más tristes? Porque algunas no terminan bien, también hemos de decir, claro. Me pides un resumen en poco tiempo. Un resumen. Pero aquí yo creo que en Gredos, si Juanjo está de acuerdo, yo creo que sí, son más laboriosas y duras que de mucho peligro puntual. Aquí en Gredos, cuando no vuela el Cuco Guardia Civil, el helicóptero, evacuar a una persona hay que hacerlo, como hemos visto en las anteriores imágenes, a pie en camilla.
Eso, si unimos un entorno invernal, pues dificulta aún más esa actuación. A lo mejor de forma puntual el peligro no está, pero son actuaciones muy laboriosas, que se necesitan mucho personal, 7, 8 horas, que requieren una condición física durante 7, 8 horas alta, y bueno, efectivamente, cuando hay un accidente de algún escalador o algo, que son los menos, gracias a Dios, sí que se vive algún momento de tensión por la altura, que no fallen las maniobras que estamos ejecutando, con el mayor interés y con la máxima pulcritud a la hora de realizarlas. No se ha dado ningún caso que falle ninguna, pero vives situaciones de tensión porque acumulas una responsabilidad en esa actuación. Sí que es verdad que el trabajo en equipo hace que los fallos prácticamente se vean reducidos a la nada, crucemos los dedos. ¿Por qué? Porque uno nos supervisamos el trabajo de los otros. Entonces, como estamos acostumbrados a trabajar en equipo, no solo unos ojos ven la maniobra que estemos ejecutando, sino que el compañero la supervisa y un tercer compañero la vuelve a supervisar. Entonces, como no actúas de forma individual casi nunca, minimizamos esas situaciones de riesgo o de peligro al máximo con el trabajo en equipo. ¿Cuántos compañeros, cuántas personas, cuántos profesionales del REIN forman parte de un equipo, por ejemplo, de rescate, de ir a rescatar a una persona que ha quedado enriscada o no sé? A lo largo de toda la geografía española hay diferentes unidades. La composición del GREIN del Barco de Ávila, que es el que nos ocupa ahora mismo, porque Juanjo y yo pertenecemos a ella, lo ocupan un brigada, un cabo y 9 guardias civiles. Los días de mayor afluencia de público a la montaña, el servicio de guardia se ve ampliado hasta 4 componentes de guardia. Eso no quiere decir que si hay algún hecho puntual, una evacuación en camilla, se tenga que requerir la presencia de otros componentes de la misma unidad o de diferentes unidades del área centro, pues en un plazo muy reducido, en torno a hora y media, podemos llegar hasta 20 componentes de la Guardia Civil en la intervención. Depende de la gravedad y de las circunstancias, ¿no? Efectivamente, en función de lo laborioso que sea esa eventualidad que haya sucedido, ese accidente, pues los recursos humanos y materiales pues dependen un poco de ello, para qué se nos demande. Bueno, la montaña es muy cambiante, estamos en otoño, nos encaminamos hacia el invierno, condiciones adversas, meteorológicamente hablando. Vamos a hablar de consejos y advertencias para no poner en riesgo la vida del montañero que quiera disfrutar de la montaña y tampoco poner en riesgo la vida de los rescatadores, y el esfuerzo que tienen que realizar. Unos consejos básicos, por favor. Sí, a ver, al final se trata de disfrutar de la montaña, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene acceso a la montaña, que disfrute de esa actividad, pero vamos, hay unos consejos básicos, sobre todo ahora en invierno, pues en la mochila tiene que ir ropa de abrigo, tiene que ir el teléfono cargado a tope de batería, dejar dicho sobre todo dónde se va a hacer, qué ruta se va a hacer, y sobre todo muy importante que nosotros le decimos a la gente, si hoy está mal día o no lo vemos claro, pues la montaña siempre va a estar ahí. Si hay que abandonar, si hay que volverse a casa o irse a tomar un café o una cerveza, pues la montaña nos espera ahí. Y no ir solo, decían también en algunas recomendaciones, José Félix, ¿no? No ir solo nunca. En las recomendaciones que nosotros solemos hacer nos basamos sobre todo en que la gente planifique lo que va a hacer. Con esa planificación incidimos en la prevención de los accidentes en montaña. ¿Por qué? Porque si nosotros planificamos una cosa, vemos la distancia que vamos a hacer, si estamos preparados para hacerla, o bien consultamos la predicción meteorológica. Si ese día que tenemos planificada esa ruta, las condiciones meteorológicas son negativas o hay una alerta amarilla o roja, tendremos que estar dispuestos a asumir la cancelación de esa actividad. No pasa nada, como decía mi compañero Juanjo, si la montaña está siempre, pero no porque libremos el sábado del trabajo, tengamos planificada esa actividad, si en esa prevención de la actividad hemos observado que la previsión meteorológica es mala, no pasa nada. Se hace algo en otro sitio que las condiciones climatológicas lo permitan y ya está. Yo centraría ahí la prevención. No sé si Juanjo quiere aportar alguna otra cosa. Sí, no, correcto. Y sobre todo planificar y
y esas medidas, disfrutar de la montaña, pero sin ponerse en riesgo y sin poner en riesgo a los demás, claro, efectivamente. Nos lo han estado contando Juan José Casado, es guardia civil del GREIM de Barco de Ávila, José Félix Sánchez también es compañero suyo, prácticamente llevan 10 años José Félix, creo que un año más, ¿no? 11, en el GREIM de Barco de Ávila. También ha estado aquí Urra, una perra que ha sido mencionada precisamente por esas habilidades especiales que tiene, por la destreza que tiene en conseguir localizar a personas que a lo mejor están bajo una avalancha de nieve, nada menos, la hemos visto actuando. Esos consejos los tenemos muy en cuenta, la montaña es muy cambiante, hay que tenerlo también muy en cuenta, y os agradecemos mucho que hayáis estado aquí. Creo que nos escuchan, además también nos estarán escuchando en Vive Radio, todo esto que habéis estado contando, así que saludos a los oyentes de Vive Radio también, que tengan cuidado en la montaña y sobre todo esa planificación, ¿no? Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos enseguida con otro asunto distinto, porque hablaremos de patrimonio. Ya estamos aquí de nuevo después de los anuncios, ahora tenemos una cita con el patrimonio. Patrimonio somos todos, somos patrimonio. Y con nosotros, como es habitual, está el arqueólogo, guía de turismo, divulgador cultural, Jorge Díaz, que nos acompaña periódicamente, a quien recuperamos de nuevo después del parón, pues de las vacaciones de verano, etcétera, etcétera. Aquí estamos. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, aquí de nuevo. Encantados de tenerte aquí de nuevo para conocer un poco mejor el patrimonio, hablar un poquito más de lo que nos atañe desde la cercanía y también desde la historia, que no deja de ser parte de nuestro presente. Como hemos tenido hace muy poquito, el día 1, el sábado 1 de noviembre, la festividad de Todos los Santos, hoy vamos a hablar un poco de cosas relacionadas con esa forma de patrimonio también inmaterial, porque en torno a los santos y a los difuntos hay muchas historias. Hoy por eso vamos a hablar un poco de algunas tumbas medievales, me parece, que aparecieron aquí en Ávila, en la iglesia de San Andrés, creo, curiosas, y bueno, de alguna otra cosa relacionada precisamente con los difuntos y con esa historia y toda esa, bueno, una serie de movimientos que ha habido en torno a ello, ¿no? Sí, hemos seleccionado esa tumba una carga de misterio, ¿no? Un poco, siempre que nos acercamos a la muerte también tiene esa carga, ¿no? De lo desconocido, etcétera. Entonces, esta tumba, la verdad es que desde su aparición y su traslado al Museo Provincial, concretamente a Santo Tomé, a la iglesia de Santo Tomé, pues siempre ha despertado mucha curiosidad cuando la gente la ve. Sí. ¿Cómo es o por qué ha despertado esa curiosidad? ¿Cuáles eran las características que la hacían singular? Bueno, cuando se excava el exterior de la necrópolis, de lo que es el cementerio de la iglesia de San Andrés, que es una iglesia de Ávila, pues a nivel románico, pues una de las más deslumbrantes que tiene la ciudad, ¿no? Pues cuando se excava la catedral, en la cabecera al exterior, se excavan muchas tumbas, pero esta llamó mucho la atención porque estaba mucho mejor hecha que las otras. Se denotaba que el personaje que habían enterrado allí pues era una persona un poco diferente, ¿no? Diferenciada, ¿no? Entonces el proceso de excavación fue muy curioso porque sucedió algo que no suele ser habitual, y es que la tumba estaba sellada desde un segundo momento de utilización, con lo cual se puede decir que no había sido alterada, ¿no? Entonces todo lo que implicó su excavación fue muy curioso, lo que apareció al interior y lo que se ha supuesto que significa lo aparecido. Que no es esto que vemos ahora, esto es un carro fúnebre, me Sí, parece, pero es esa esta quizás que vemos sí, ¿no? ahora, sí. Vale, cuéntanos, sí. Bueno, pues ahí se ve una tumba hecha con bloques de lajas, con la cabecera totalmente marcada para colocar el cráneo, y lo que se ve en blanco son los huesos aparecidos en el interior. Están marcados en cal, y luego se ven una serie de aros de hierro que también aparecieron en el interior.
Claro, una vez que se excava, lo que se ve claramente es que faltaba la mitad del cuerpo, solo tenía las piernas y las vértebras, y le faltaba la mitad del cuerpo, y luego estaban esos aros tan sospechosos que no se sabía muy bien lo que eran. Bueno, el proceso fue, cuando se excava arqueológicamente, estuvo Jesús Caballero realizándola en torno al 2006, pues se encuentra en esta tumba con las lajas de tapa puestas, con mortero también, estaba ensellada. Había pasado siglos. Cuando se abre la tumba, entra de repente el aire y sucede algo un poco de película, que se ven en películas, que es que pues, lo que hay orgánico se deshace, ¿no? Esto es como muy de película de Indiana Jones, pero si tú aíslas un sitio durante mucho tiempo y entra de repente el aire, pues ataca todo lo que hay. Eso es verdad, física Sí, pura, ¿no? Claro. sí, sí, eso es físico. Entonces los huesos que había se hicieron un polvito, de alguna forma, se deshicieron. Pero solamente en piernas y en vértebra, el resto no estaba. Entonces, claro, era sospechoso todo lo que podía haber pasado en esa tumba, ¿no? Que faltase la mitad del cuerpo, las argollas, etcétera. Y luego ya se reconstruyó por medio de documentación, se sabía que, como esta iglesia luego pasó a depender de San Vicente, la parroquia, pues que allí habían enterrado en ese cementerio a una beata, a una mujer religiosa, una monja, que ya en época pues se la consideró santa de alguna forma. Probablemente lo que pasó es que la entierran y al cierto tiempo, no mucho tiempo después, abren la tumba y se llevan la mitad del cuerpo, de cintura para arriba. Se lo llevan a otro lugar. ¿Para hacer reliquias? Sí, ¿Sí? reliquia. Ajá. Lo más probable es que se la lleven a otro sitio porque al considerarla una mujer santa en ese sentido, pues se llevan el busto, seguramente la parte del esqueleto mejor conservada estaba. Entonces dejan allí en la tumba lo que es el resto, las piernas, etcétera, y esas argollas que estaban ahí ya porque se había descompuesto el cuerpo, ¿no? ¿Argollas que serían un cilicio entonces o no sabemos? Sí, sí, más o menos sí, algo para mortificarse, sí. Lo que sucede es que después dejan eso, sellan con la tapa, con las tapas la tumba y después, siglos después, es cuando se hace la excavación, que es cuando levantan y se deshacen los huesos y aparecen las argollas. Efectivamente, las argollas, lo que se piensa es que ellas, bueno, aparecen 5, 2 estarían en los brazos, 2 en las piernas y otra pues por la zona central. Esas argollas las unía, estaban unidas con una cuerda, con una soga, y ella cada vez que lo llevaba en el cuerpo, colocado, cada vez que se movía, pues esa soga le producía llagas, ampollas. Ese roce seguramente sería lo que ella se mortificaba por amor a Dios. Sí, una especie de cilicio, ¿no? Podemos encontrarlo en el Museo Provincial, ¿no? O sea, está expuesto, se puede ver esto que nos cuentas. Claro, la tumba, al ser un poco singular, se trasladó piedra a piedra, se volvió a colocar allí, aparecen marcados los huesos que restan y las argollas están restauradas y están allí en hierro. Hay otras cosas curiosas también, ¿no? Relacionadas con la muerte o con lo mortuorio que también podemos encontrar en el museo, ¿no? Sí, bueno, hay una serie de sepulcros, hay tumbas excavadas sobre bolos de granito, están las imágenes que hemos visto del carro mortuario. Eso es un carro que era bastante frecuente en muchos cementerios de toda la provincia. ¿Este de dónde es concretamente? De Villatoro. Vale. Ya estamos hablando de otra época, el otro hemos hablado del siglo XII-XIII. Esto estamos hablando del siglo XIX, XVIII, XIX e incluso del XX, ¿no? Eran carros tirados por mulas, en algunos casos, sino por borricos, y eran con los que se trasladaban a los muertos hasta el cementerio. Solían estar los carros en la sala de autopsias que tenían los cementerios, si no era la sala de autopsia era una pequeña capilla que tenía el cementerio, etcétera. Ahí está ese carro del que hablamos. Sí. Sí, eran de color negro, no podían ser de otra forma, solían colocar el RIP en alguna forma. Un poco también lo que tiene es que parece que era más bien de... Bueno, los había blancos también para niños, pero este parece que es de niños, es muy pequeñito. Y dentro pequeño, tiene sí. un ataúd que la verdad es que es de pequeño tamaño. Y hemos visto también algunas inscripciones en grandes piedras graníticas, no sé si tiene que ver también con algo fúnebre, ¿no? Sí. Sí, las otras imágenes que se han visto y se verán ahora son estas, que son los restos de las macabrillas, de las lápidas sepulcrales
que se disponían los musulmanes de la ciudad de Ávila encima de sus tumbas. Ellos se enterraban haciendo un agujero en el terreno, pero por encima colocaban varios elementos de este tipo en granito. Lo singular, bueno, esa es muy espectacular porque tiene una epígrafe en árabe y eso no es lo habitual, ¿no? Pero hay cientos de ellos, ¿no? Y lo singular es que parece que solamente los musulmanes de Ávila, y ahora se sabe que los de Arévalo, colocaban encima de sus tumbas este tipo de laudas, digamos. En otros lugares no se han encontrado. Entonces, como algo que los musulmanes de Ávila, de la época medieval, se contagian un poco del estilo de los cristianos y empiezan a disponer lápidas encima de las tumbas. Hoy hemos estado hablando de lo fúnebre, de algunas piezas que hay en el Museo de Ávila muy curiosas, concretamente las historias que nos cuenta Jorge Díaz, que hacen referencia a esos restos hallados, nos retrotraen a unas épocas, bueno, pues curiosas, desde luego. Está expuesto, se puede ver, y Jorge Díaz nos lo ha estado contando. Yo no quiero despedirte sin darte la enhorabuena por ese premio de la Sombra del Ciprés que recibiste el pasado sábado. Bien merecido. Bueno, pues yo te devuelvo las felicitaciones porque en la misma gala estuvimos los dos. Estuvimos juntos. Tú con tu propio premio. Y además me gustaría que vieras un vídeo que te han preparado en redacción. Pues ya lo veremos, pero yo quería agradecerte el trabajo que haces aquí con nosotros y que haces por divulgar la cultura, la historia y el patrimonio. Gracias, Jorge. Pues como enhorabuena las imágenes que verás. Venga, gracias. Bueno, seguimos adelante. Yo esto no me lo esperaba, pero bueno, seguimos adelante. Tenemos muchas cosas que contar todavía y vamos a hablar ahora de la Universidad de Salamanca. La tenemos muy cerca y todas las semanas vamos a hablar de ese campus de Ávila que ofrece mucho y que está creciendo además. Hoy precisamente nos acompaña Luis Santiago Sánchez, es el director de la Escuela Politécnica Superior. Le damos las buenas noches. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Luis Santiago, Luis Santiago. Luis Santiago, o Santiago simplemente, como quieras. Bueno, vamos a hablar de esa escuela que dirige, que bien conoce. Me gustaría que comenzáramos hablando un poco de los grados que ofrece la Escuela Politécnica Superior ahora mismo. Muy bien, pues en el ámbito de las ingenierías tenemos tres grados. Ingeniería en Geoinformación y Geomática, que fue la evolución de la primera ingeniería que hubo en la escuela de Ávila, que empezó en el año 91. Tenemos Ingeniería Civil, mención en Hidrología, que esta fue en este orden la segunda titulación en Ingenieros Técnicos que se implantó en Ávila. Después la Ingeniería en Energía y Recursos Minerales. Esta fue la evolución de los ingenieros técnicos de minas, que inició su andadura por el año 1998. Bueno, seguramente hay muchos estudiantes o posibles estudiantes de la Escuela Politécnica Superior que estén interesados en saber qué ofrece la escuela a aquellos que estén interesados precisamente en esas ingenierías o en estudios en el campo de la seguridad también. Sí, ¿no? sí, también. Claro. El último grado en incorporarse, que este año ha iniciado su tercer curso, es el grado en seguridad. Un grado novedoso que pues, es un grado de nueva implantación y relacionado
es una parte muy relacionada con la normativa, y una parte importante, como un tercio de la titulación, relacionada con las nuevas tecnologías. Eso, de ahí la implantación en nuestro centro. Claro, una evolución que es necesaria en un mundo en el que todo va rodando muy deprisa. ¿Cuál es la evolución de estos grados Pues que me comentas? los grados, el primer grado... Desde 2010, ¿no? Sí, desde el 2010, cuando inician los grados, tenemos unas memorias de verificación que inician unos programas, y que con el tiempo, pues la antigua topografía o la clásica topografía evoluciona hasta la geoformación, la geomática actual, y deberá desembocar en una geoinformática. La energía y los recursos minerales han ido evolucionando hacia una parte más importante, la generación de energías, transformación, almacenamiento, y, por supuesto, esto acompañado con una investigación, un desarrollo y una transformación de los elementos minerales, elementos críticos que hacen posible esta transformación energética, de generación de energía. Bueno, vamos a la pregunta que muchos estarán haciendo. ¿Qué salidas tiene todo esto? Sí, sí. Bueno, los egresados de la Escuela Politécnica Superior, ¿qué ámbitos de trabajo tienen? Si tienen buenos resultados a la hora de conseguir un empleo, en fin, bueno, cuéntame. En el ámbito de las ingenierías, estamos en los tres casos, estamos en las ingenierías, estamos en la base de la producción de recursos. En el caso de la ingeniería de energía y minas, en la generación de la energía, recursos minerales, que luego van a emplear el resto de la industria y de la sociedad tras su transformación para el resto de actividades. En el caso de civil, pues está clarísimo, es la mención de hidrología. Estamos en la investigación, explotación, el desarrollo de infraestructuras para el uso del agua, imprescindible para cualquier otra actividad. Y en el caso de seguridad, pues es un grado nuevo, que es el mundo de la seguridad en general, desde la seguridad ciudadana, la más clásica, hasta la ciberseguridad, el abanico completo de todo este campo amplio, cada vez más actual e imprescindible para que el resto de la sociedad pueda desarrollar de una forma más segura y controlada sus actividades cotidianas. Hay mucha actividad dentro de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, muchas actividades paralelas que se desarrollan, además de esos grados, de esos estudios habituales, y másteres. Háblame de ellos. Luego tenemos actualmente 3 másteres. El primero de ellos, el máster universitario en geotecnologías y aplicados a la ingeniería y a la arquitectura, que lleva ya 18 cursos. Es el 18º curso que inicia, relacionado con la geoinformación y la geomática. El máster universitario en recursos hídricos, asociado o como continuación a civil, a la ingeniería civil. Y tan importante, ¿verdad? Efectivamente, es la investigación, el uso, la recuperación, el tratamiento de las aguas. Y por último, el de última implantación, que es el segundo curso que inicia este año, es el de la tecnología eléctrica, o de tecnología de energías renovables. Bueno, todos son online, en este caso son no presenciales. He olvidado comunicarlo antes, que todos los grados son presenciales, excepto estos 3 másteres, que tienen un éxito pues considerable, la verdad. Bueno, en el ámbito de la investigación tiene mucho que decir la Escuela Politécnica Superior y la transferencia del conocimiento. Tenéis ahí un núcleo de investigadores muy importante, ¿no? Asociado aquí a la Escuela Politécnica tenemos 2 grupos de investigación reconocidos. Uno de ellos, conocido perfectamente por todos, es el grupo TIDOP, que ya lleva una andadura larga, y el otro grupo importante, que es
relacionado con el agua expresamente, es el grupo, el IGA, Ingeniería y Gestión del Agua. Pues en este caso, pilotado por José Luis Molina González. Es el último en iniciarse, llevan 4 o 5 años, pero por supuesto también asociando o tratando proyectos nacionales e internacionales, y es un paso o un salto de la investigación y el conocimiento a la sociedad y a las empresas que requieren esos recursos tan imprescindibles y básicos para Estamos en la base de todo, como he dicho antes. Nos lo ha estado contando Luis Santiago Sánchez, es el director de la Escuela Politécnica Superior del campus de Ávila, perteneciente a la Universidad de Salamanca, a quien conocemos mucho mejor, mucho más de cerca a lo largo de estos programas que vamos a mantener con ellos. Muchas gracias por el trabajo, por el esfuerzo y por estar aquí con nosotros para contarlo. Gracias, Santiago. Gracias a vosotros. Gracias. Ahora hacemos una pausa para los anuncios, no se muevan mucho, tenemos luego una cita con el cine. Ya estamos de vuelta de los anuncios y recuperamos una sección que nos gusta mucho, el magazine. Es esa en la que hablamos de la gran pantalla, del cine, de las películas que se proyectan en los cines Boulevard, porque nos vamos al cine. Y como viene siendo habitual desde hace un tiempito ya, Enrique Torralba, el gerente de los cines Boulevard, nos acompaña esta noche para destacarnos algunas de las pelis que tenemos en cartelera y también adelantarnos lo que vamos a poder ver. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bien se está aquí. Sí, la verdad es que se está a gustito, las butacas son muy cómodas. Son muy cómodas, sí. Y sobre todo, además, tenemos la posibilidad de ver películas estupendas, de pasar un rato muy bueno. El cine es muy recomendable. Es muy recomendable. Además, esta semana hay que recomendarlo más todavía, que estamos en mitad de la fiesta del cine. Empezó ayer lunes, continuará hasta el jueves. Y bueno, vamos a comentar un par de películas que tenemos ahora mismo en cartelera. Una de ellas es Los Tigres y la otra es A pesar de ti. Empezamos por A pesar de ti, si te parece una película que pinta bien. No sé qué nacionalidad tiene, pero es una película que parece muy interesante, ¿no? La verdad es que la nacionalidad me pillas. Yo creo que es franco-española, puede ser, o franco-americana. O alemana, sí. O alemana, no sé. Sí, alemana, puede ser. El director es Josh Boone, que sí que es más conocido, no sé si os suena de la película Bajo la misma estrella, que fue también otro drama romántico, como es esta, un drama romántico que funcionó muy bien. Esa película además gustó mucho al público adolescente y no tan adolescente, y yo creo que esta película va encaminada también a este tipo de público, una persona ya adolescente tirando un poquito más a mayor. Nos cuenta la historia de Clara y de Morgan, su madre, que bueno, intenta educar a su hija para que no le pase los mismos problemas o fallos que tuvo ella de quedarse embarazada muy joven, tener que casarse muy joven y truncar sus propios sueños. En esa educación un poco espartana hacia su hija, pues tienen ahí sus tiranteces, y el que pone un poco, digamos, paz en medio de esa tirantez es el marido, Chris, interpretado por el hijo de Clint Eastwood. ¿Qué pasa? Que bueno, como en todas las películas hay un accidente, el padre muere, ellas dos se enfrentan a un drama, y en la transición, en la resolución de ese drama, pues la madre encuentra, digamos, consuelo en la persona menos inesperada para ella, y a su vez a su hija le prohíbe ver al chico de la que ella se ha enamorado, que es donde está la parte romántica, digamos. Entonces, bueno, luego hay más dilemas, más tramas, que no podemos desvelar porque si no haríamos un spoiler de la película. Eso es, y la película está en cartelera, se estrenó, me parece, este pasado fin de semana, ¿no? Eso es, se estrenó el viernes 31 y está en 4 sesiones, a las 4 menos cuarto, a las 6, 8 menos cuarto y 10. Y bueno, yo creo que es una película para el que le guste el género de drama romántico, está muy bien. Recordar que son 2 horas, también decir que es una película no recomendada para menores de 12 años. Yo, como siempre sabes que solemos hablar mucho de las edades, porque hay muchas veces que se meten chavales pequeños a ver películas porque ven el título, ven el tráiler y como que les llama. Yo esta película la recomendaría para más de 12 años, porque si no se van a aburrir en la sala. No, está bien que hagamos esas recomendaciones para que el público lo tenga en cuenta. Que el que se meta a ver la película sepa lo que va a ver. Vale, pues vamos a ver el tráiler de esta película, A pesar de ti. No des la vuelta, Clara.
¿Qué haces ahí? Acércate, Es que ya llego tarde. por favor. ¿Dónde está Clara? Hola, tía Jenny. Hola, cariño. Adivina quién ha pasado la última media hora con el chico más guay del Insti. Oh, qué fuerte. No se lo digas a mi madre. Ya sabes cómo es. Claro, no le diré nada. A veces me asusta lo bien que mientes. La vida es caprichosa y nos sorprende. Mi madre se quedó embarazada muy joven. Empezó a salir con mi padre en el Insti. Mi tía Jenny también acabó con su primer novio, Jonah. Pensé que seríamos una familia feliz para siempre. Pero la vida tenía otros planes. Lo siento muchísimo. Su marido y su hermana han tenido un accidente. No hemos podido salvarlos. ¿No quieres saber por qué estaban juntos? Tenían No, una... no lo digas. ¿Qué otra cosa podría ser? No. He perdido a mi padre y a mi tía. Quiero desaparecer. Pues vámonos. Es como si hubiese un muro enorme entre las dos. ¿Recuerdas esa edad? Todo era tan complicado. ¡Clara Grant! No pinta bien. ¡Sube a mi coche! ¡Ahora mismo! Es que no quiero olvidarlos. Mi madre actúa como si mi padre nunca hubiera existido. Dile la verdad. Le partiría el corazón. Aún no debería sonreír. Todavía no puedo ser feliz. No me imaginaba nuestro primer beso así. ¿Y cómo te lo imaginabas? Su traición no condicionará el resto de mi vida. Me utilizas para cabrear a tu madre. Estoy harto. ¿Qué estás ocultándome? Cambiaría algunas cosas si pudiera. Pero jamás me he arrepentido de haberte tenido. Te mereces ser feliz, sin remordimientos. Así pinta, a pesar de ti, nos hacemos una idea, Enrique. Sí, y recalcar que es americana, que me lo habías preguntado y lo estaba yo dudando, pero es una película americana. Una película estadounidense. Vale, y está ahora mismo en cartelera, recordemos, además estamos en la Semana del Cine, que luego lo vamos a volver a recordar. Vamos Sí. a otra película española. Española, sí, en este caso es una película española, también estrenada desde el viernes 31, también con 4 sesiones, puedo comentarlas, 4 menos cuarto, 6 menos cuarto, 8 y 10 y cuarto. Recordarles que tenemos toda esa sesión de 4 menos cuarto, 4 y 4 y cuarto, por ser la fiesta del cine. Si no, esa sesión solo la habría los fines de semana y el miércoles, los días del espectador. Pero en esta fiesta del cine estamos dando esa sesión todos los días para tener más posibilidad de que la gente pueda venir. Pues nada, esto es un thriller dramático, dirigido por Alberto Rodríguez. Yo creo que es un director bastante conocido. La Isla Mínima, quien no se acuerda de esa película que funcionó muy bien en taquilla, El hombre de las mil caras, la última quizá más de hace menos tiempo fue la de Modelo 77, que es del invierno pasado. Y bueno, aquí digamos lo más esto de la película es que tiene a 3 grandes actores, entre ellos Antonio de la Torre, que no hay que decir nada. Es magnífico, es sí, magnífico. A sí. mí me gusta mucho como actor, tiene 2 Goyas, 11 nominaciones a los Goya. Bárbara Eleni, también goyable, porque también ganó Goya, y quizá un menos conocido Joaquín Núñez, pero que hay que recordar que también obtuvo el Goya a actor revelación por su película, me parece, ¿cómo era? Grupo 7 en el 2013, ¿vale? Bueno, pues en este caso Antonio y Estrella, el nombre del personaje coincide con el del actor, son 2 hermanos que desde muy pequeños han mamado el mar, se lo ha inculcado su padre. Antonio se dedica al buceo, su hermana le asiste desde arriba, desde la barcaza, y bueno, pues Antonio es un máquina en el buceo, quizá por eso le apodan el tigre, porque es muy buen buceador, es el compañero que todos querríamos tener si estamos ahí abajo. Lo que pasa es que todo lo bueno que tiene debajo del mar lo tiene de malo fuera en tierra. Tiene mal carácter. No, desorganizado, Vale. vive al día, no se preocupa por el mañana y al final pasa pues como en la que hemos comentado antes. Hay un accidente, en el accidente le hacen un chequeo médico, en el chequeo médico le dicen que va a tener que dejar de bucear, que sus días de buceo se están acabando. ¿Qué pasa? Que claro, se encuentra en una situación en la que su futuro está complicado, porque como ha vivido al día, está ahí la cosa difícil. Y en un trabajo rutinario de un buceo de estos de un petrolero, pues en el casco del petrolero encuentran un alijo de droga. Y claro, a él se le abren los ojos, digo, esta es mi solución, esto me va a salvar el futuro, me quito de problemas económicos. Pero claro, la hermana no lo ve ni tan claro ni tan fácil y que además conllevará muchos más problemas, que son lo mismo que comentábamos antes. Ni tan honesto, entonces. Exacto, Claro. ni tan honesto, ni tan honrado. Y bueno, total, que la película se va a complicar, por eso es un thriller.
Y yo creo que va a ser bueno, ya de momento este fin de semana es la que mejor ha funcionado muy bien aquí en taquilla, yo creo que ha funcionado muy bien en todos los cines de España y además que creo que está gustando, es un thriller que gusta. Yo creo que también el director es buen director. Bueno, pues vamos a ver un tráiler, el tráiler de Los Tigres, para hacernos también una idea de cómo es esta película que está en cartelera desde este pasado fin de semana. Venga, vamos a hacer un juego, ¿vale? Voy a tirar mi reloj al agua. El primero que lo coja va a tener un premio. ¿Cuánto? 400. Qué miseria por jugarte la vida. No me encuentro bien. Ya te lo ha dicho el médico, cada vez que bajes será como jugar a la ruleta rusa. ¿Se lo ha dicho a alguien? ¿Qué nivel de buceo tienes? Mi padre era buzo, llevo toda la vida buceando. ¿Puedes bucear con eso? Se me ocurrió algo. Solo con que baje y cojo uno de esos paquetes. Si no consigo dinero me quitan a las niñas. ¿Tú eres imbécil? Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera no sé. Un paquete entero es mucho. Tienes 3 disparos. 24.000 euros. ¿Qué pasa? ¿Me deja de verlo? ¡Vamos al agua, vamos! Yo lo que quiero es una parte de lo que tú estás cogiendo. No sé de lo que me estás hablando, Cano. ¿Qué le has dicho? Coge lo que tengan que coger. Pero mi barco no se te ocurra subirlo. ¿Qué hace? La mano sobre la guantera. Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerto. 1, 2, 3. Los Tigres, película española que se proyecta en los cines Boulevard, y ahora vamos a ver qué tenemos próximamente en este mes de noviembre. Creo que hay una película que además está coproducida por diferentes países, Sí. se llama Bugonia y Bugonia. tiene buena pinta, cuéntanos. Tiene Enrique. muy buena pinta, sobre todo porque viene precedida de... El director de esta película es el griego Yorgos Lanthimos, que no hay quien pronuncie este nombre, pero claro, este director tuvo el año pasado la de Pobres Criaturas con 13 nominaciones a los 13 o 11 nominaciones a los Oscar, de los cuales ganó 4. Entonces digamos que ya es un director que mucha gente quiere venir a ver la película pues, porque sus precedentes han gustado. Es una película que nos comenta, bueno, está protagonizada por su, digamos, actriz fetiche, porque yo creo que casi todos los directores siempre tienen una actriz, un actor que les funciona muy bien, les gusta cómo trabajan con ellos, se compaginan bien. Es Emma Stone, que el año pasado también ganó el Oscar por la de Pobres Criaturas, de este director. Y aquí lo único es que este director se mete siempre en fregados raros. Esto es una comedia futurista o podríamos decir de ciencia ficción. Ciencia ficción Sí. y drama o thriller, es una mezcla ahí un poco es una rara, mezcla ¿no? rara, además con tintes cómicos de cómo se desarrolla. Y bueno, aquí digamos que hay dos personajes que son dos conspiranoides que están aférrimamente creen que la presidenta de una gran compañía, la presidenta es Emma Stone en el personaje, es una extraterrestre y la secuestran. Entonces la secuestran para intentar desenmascarar si es una extraterrestre. Entonces se van sucediendo, a medida que va avanzando la película y va avanzando el secuestro, la paranoia, las realidades, las inquietudes de cada personaje se van desdibujando de una forma que al final dices, bueno, esto es una paranoia. Pero pinta bien. Hay que recordar que esta película, aunque no nos lo creamos con todo lo que hemos contado, es un remake de una película que ya se hizo pues, hace unos años que se titulaba Save the Green Planet, algo así, Salvar el Planeta Tierra, coreana. Entonces, bueno, yo creo que es una adaptación, una remasterización, una nueva versión de además de un director que yo creo que la puede haber llevado a algún puntito más allá y que puede estar muy bien. Vale, ahí están implicados países como Reino Unido, Estados Unidos y también Sí, Irlanda, es me una parece. coproducción, exacto. Sí. ¿Y de metraje cómo anda? Recordar que son 2 horas, Vale. lo único que no sabemos es la calificación porque todavía no se estrena. Recordar que se estrena este próximo viernes Vale. y que los horarios pues los sabremos a partir de mañana, miércoles. Bueno, pues a partir de este viernes en los cines Boulevard podemos ver Bugonia. Buenos días, Cory. Buenos días, Michelle. Toda empresa debería esforzarse en construir un entorno diverso, empoderar a personas con distintos talentos. Siempre lo mismo. ¿Cómo era? Talentos e identidades. Para promover una nueva generación. Vale, repetimos.
Quieren que creas que eres tú quien ha hecho este mundo. Pero siempre han sido ellos. Todo cuanto hemos perdido, todo lo que nos han hecho, vamos a corregirlo ahora. Saludos. Bienvenida al cuartel general de la resistencia humana. ¿Y mi pelo? Tu pelo ha sido destruido para evitar que contactes con tu nave. ¿Qué nave? ¿Tu nave nodriza? Vale. En las próximas 48 horas, la policía y el FBI buscarán por todo el estado. Soy una alta ejecutiva empresarial. Soy esencial. Y os lo digo con toda humildad. Esto es como raptar al gobernador, pero peor. No hay ninguna posibilidad de que salgáis beneficiados de este incidente. Has estado genial. Se me ha acelerado el pulso. Lo he investigado todo a fondo. Estáis matando a nuestro planeta. Escoria alienígena. No soy alienígena. Estás mintiéndome. ¿Qué diferencia hay? Sabes que esto es de locos. Sabes que está mal. Sé quién eres. Sé lo que eres. Y yo sé quién eres, Teddy. It's fine. It's cool. Bugoña, una película muy interesante. Recuerden ustedes que se estrena este próximo fin de semana, todavía no está en cartelera. No está en cartelera y por eso no podemos adelantar la calificación por edades. Sí que podemos adelantar que viene con un metraje de 2 horas. Los horarios, pues como siempre les comento en estos programas, que estén pendientes el mismo viernes en la app, en la web, porque nosotros no los publicaremos hasta mañana miércoles o no daremos de alta la película hasta mañana miércoles. Bueno, vamos a seguir en esta clave de adelantarnos un poco al futuro. Vamos a ver qué tenemos en los cines para este mes de noviembre. ¿Qué estrenos esperan? 2 semanas más para adelante hay un estreno muy esperado que yo creo que va a funcionar muy bien, que es fuerte. Lo que pasa es que es verdad que es una película, digo el título, Wicked parte 2. Se estrenó el año pasado por estas mismas fechas, en noviembre, la parte 1, gustó bastante y lo único es que suelen ser películas de metraje largo, entonces igual, pues posiblemente tengan unos horarios un poco raros, con una escenografía que la gente ya la conoce, unas apariencias así de tintes del Mago de Oz y tal, pero que yo creo que gustó la primera parte y que va a gustar. Y luego ya para el semana siguiente hay más estrenos, ¿eh? Estamos hablando siempre de un estreno puntual que sabemos seguro que vamos a traer, pero cada semana estamos hablando que en España se estrena una media de 15 o 20 películas. Luego el viernes 28 traeremos 2 estrenos, una es la de Zootrópolis 2 para el viernes 28, que yo creo que va a ser la película infantil de las Navidades, sobre todo del Puente de la Inmaculada, y la de Ahora me ves, parte 3, ya es la tercera y yo creo que cuando hacen una tercera entrega es porque las 2 anteriores han funcionado muy bien en taquilla, o sea, gusten o no gusten, hacen dinero, y si hacen dinero los americanos hacen dinero. Bueno, pues eso es lo que nos espera en cartelera. En el mes de noviembre. En el mes de noviembre en los cines Boulevard. Recordemos, y ahora volvemos al presente, presentísimo, que estamos en la fiesta del cine. Comenzó ayer. Sí, comenzó ayer, empezó muy bien y yo creo que va a ir a más. Hoy martes está bastante bien, mañana miércoles suele ser el día más fuerte de ellos y esperemos cerrarla con un muy buen jueves. Recordad que todas las películas están a 3,50 en cualquier horario, cualquier sesión, y que yo creo que hay una cartelera bastante repartida para todo tipo de públicos. Hay infantiles, hay dramas, hay comedias, hay thrillers. Entonces, bueno, el que no quiera venir es porque no quiere venir. Y además tenemos algún pase extraordinario que no hay habitualmente en días de diario. La sesión de 4 menos cuarto la hemos puesto a mayores. Vale. Y vamos a hablar del Cineclub. Que sí, sigue ahí la verdad fiel es que y que tiene un público también fiel, sí, ¿verdad? Muy fiel. Nos está funcionando muy bien y además yo creo que el público que está viniendo está muy contentos porque estamos trayendo películas de muy gran nivel. Bueno, el otro día salió publicado que traemos de aquí a finales de año, que ya hemos publicado los títulos, los voy a comentar ahora, son Recién nacidas, Los colores del tiempo, Ciudad sin sueño, Flores para Antonio o La voz de Jaén.
todas ellas premiadas en algún festival o en otro, o incluso premios de público. Entonces yo creo que tenemos un cineclub ya muy consolidado, las presenta Alfonso, la gente se va muy contenta de las salas, unas veces gustan más, otras veces gustan menos, hay como todo, claro, cuando haces 200 espectadores hay gente que le puede decir, pues a mí esta no me ha gustado, pero le ha gustado a otros 80 y viceversa, pero está funcionándonos muy bien el cineclub. Eso es la maravilla del cine también, ¿eh? Eso es, claro. Eso es. Yo como siempre digo que es como las comidas, a mí me encantan las lentejas y a ti no, pues esto es igual, hay a quien le gusta una película y a quien no, entonces es lo bueno, y también salir debatiendo de la película. Yo siempre digo que lo mejor de las películas es que si sales y no hablas de la película, es que la película no tenía un trasfondo, y todas las películas del cineclub tienen ese trasfondo que la gente sale hablando de la película. El cineclub, que es los lunes recordemos, en bueno, horario salvo esta semana que no... Sí, esta semana también lo hubo, el cineclub, sí. Y al principio lo suspendimos, bueno, ahora mismo solo lo estamos suspendiendo en periodos vacacionales, en verano, en Navidades y algún puente, a lo mejor el de Semana Santa. El resto de lunes tenemos cineclub. Pues cineclub que se ha solapado con la fiesta del cine, que Eso hasta el jueves va a estar aquí en los cines Boulevard para que todos ustedes disfruten de la gran pantalla, de las maravillas que se cuecen en los metrajes y en las películas que nos presentan los cines Boulevard. Enrique Torralba, su gerente, ha estado con nosotros un día más. Gracias, Enrique. A vosotros por venir hasta aquí. Nos vemos en un mes. Muy bien. Venga. Hasta luego. A ustedes les digo que no se muevan, todavía tenemos magazine por delante. Vamos a anuncios y volvemos. Ya estamos aquí de nuevo, de vuelta, enfilamos la recta final de 8 Magazine Ávila en este martes 4 de noviembre. Encantados de encontrarnos con ustedes y tenemos para terminar un asunto que yo creo que es muy importante, que nos compete a todos, nos interesa a todos y necesitamos todos conocer mucho mejor. Vamos a hablar de justicia para acabar 8 Magazine Ávila por hoy, a definitivas. Una vez al mes nos acompaña el fiscal Óscar Barrios para poner luz en todo aquello que tiene que ver con la justicia y que muchas veces no comprendemos bien. Conocer la justicia un poquito desde dentro, desde precisamente los profesionales que trabajan para impartirla, es fundamental para después nosotros poder rendir también cuentas en la medida que se nos reclame, porque precisamente de la implicación de la ciudadanía vamos a hablar hoy con Óscar Barrios, fiscal, que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches. Bien, buenas noches, gracias. Bienvenido de nuevo a 8 Magazine Ávila en esta nueva temporada. Gracias por aceptar la invitación. A vosotros, a ti por invitarme y por querer que esté aquí otra vez con vosotros. Es un placer y además yo creo que una necesidad que tenemos la ciudadanía de entender un poco mejor la justicia. Tú nos lo explicas muy bien, así que estamos muy agradecidos. Bueno, pues muchas gracias. Yo decía que hoy estamos especialmente implicados porque vamos a hablar de una figura que es la del Tribunal del Jurado, de la que podemos formar parte casi toda, digo casi toda la ciudadanía, pero quizá deberíamos empezar definiéndola. No sé si es lo mismo que jurado popular, Tribunal del Jurado, no sé si es una terminología similar o no. A ver, es cierto que se utiliza de manera indistinta hablar de jurado popular o del Tribunal del Jurado. A mí me gusta más hablar de Tribunal del Jurado que de jurado popular, porque quizás ese concepto de jurado popular está más relacionado con otros momentos donde no había verdaderos tribunales democráticos. Vale, o sea que es una nomenclatura que no incide en la democratización precisamente de la figura. ¿Desde cuándo existe en la Constitución española o en España el Tribunal del Jurado y cuándo empezó a emitir su primer veredicto, digamos? A ver, desde finales del siglo XIX, desde la Constitución de Cádiz ya se preveía la creación de tribunales del jurado, de jurado popular, pero es cierto que fue a partir de la Constitución de 1978 cuando ya con el Estado democrático se
se prevé esta figura del Tribunal del Jurado, aunque es cierto que hasta el año 1995 no se desarrolla como tal a través de la ley orgánica actual, que es la que regula el funcionamiento de este procedimiento y de la elección de miembros del jurado y todo el desarrollo del procedimiento. Vaya. ¿Y el primer veredicto cuándo fue? Yo creo que fue en el año 1996, es decir, un año después de la entrada en vigor de la ley. ¿Cuál es la composición del Tribunal del Jurado y el funcionamiento de este tribunal? Podemos hablar de los miembros que lo componen, cuántos son, luego ya veremos quiénes pueden ser y quiénes no, pero primero cuántos son, si emiten un veredicto, quién emite la sentencia, qué correlación tiene uno y la otra. Bueno, hablemos un poco. Pues a ver, el Tribunal del Jurado está compuesto por los 9 miembros del jurado más 2 suplentes, elegidos tras un sorteo y tras una selección, más el magistrado presidente, que es el que dirige, por así decirlo, lo que es el desarrollo del enjuiciamiento de este Tribunal del Jurado. Para ser miembro de un jurado lo puede ser cualquier persona que esté en el censo electoral, que sea mayor de 18 años, que tenga aptitudes como para poder desarrollar la función que se le va a encomendar y que no haya sido condenado por un delito doloso. Hay determinados supuestos, determinados casos en los que se prohíbe que una persona pueda ser miembro del jurado. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos casos? Los que te decía, por ejemplo, el haber sido condenado por un delito doloso y no haber sido rehabilitado, los supuestos en los que estés pendiente de la celebración de un juicio oral, que estés en situación de detención, de prisión. Esas son personas que no pueden ser miembros del jurado. Luego hay otra serie de supuestos en los que, ya no por esas razones, sino por otras, tampoco van a poder participar en un tribunal de este tipo, como son, por ejemplo, los miembros de la Casa Real, los miembros del Congreso de los Diputados, o un fiscal, jueces, funcionarios de la Administración de Justicia, personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esas personas no pueden por el hecho de la función que desempeñan. Luego también hay supuestos en los que no van a poder ser miembros del jurado en atención al asunto, el concreto, es decir, cualquier persona que tenga alguna relación o bien con el fiscal, con la acusación particular, con la defensa, con el juez, con el hecho en sí, con alguna de las personas que van a intervenir en el propio procedimiento, esas personas no pueden ser miembros del jurado. Porque están contaminadas, tendríamos que decir. En principio sí, se persigue la mayor objetividad y el menor conocimiento del por ejemplo, y el menor conocimiento del procedimiento para que el jurado pueda emitir, que es lo que emite al final, un veredicto de manera completamente objetiva, solo en atención a las pruebas que se hayan desarrollado durante el juicio. Pero puede ser cualquier persona que esté en el padrón, entiendo. Cualquier persona que esté en el padrón. Teniendo en cuenta todas esas condiciones que tú me has dicho. Cada 2 años se seleccionan los miembros, los posibles candidatos a jurado, y luego en función de los juicios que se vayan a celebrar, se seleccionan de esos candidatos elegidos del censo a aquellas personas que van a poder serlo. Se van reduciendo el número de personas hasta que como mínimo tiene que haber 20 para la celebración de un juicio. Dentro de esos 20 se entrevista a esos 20 y se va a poder seleccionar a aquellos que cada una de las partes entiendan más acordes para ser miembros de ese tribunal. Por ejemplo, profesiones como la de periodista, hablábamos antes de la posible contaminación, ¿no estamos eximidos de...? No estáis eximidos. Podéis alegar como razón, como excusa, porque una vez que estamos investigando la causa, por ejemplo. Por ejemplo, porque hay razones que, claro, una vez que se hayan elegido a las personas que vayan a ser miembros del jurado, pues por razones de cargas familiares, por desempeñar determinadas profesiones de interés público, que vaya a verse perjudicado si se participa en ese tribunal, pero en principio por la condición de periodista, evidentemente no. Bueno, es complejo, es muy difícil ser jurado popular, ser miembro de un tribunal del jurado y estar en tus manos el veredicto hacia una persona. Creo yo que es muy complicado, pero entiendo también que es una forma de democratizar la justicia, ¿no? Entiendo. A ver, respecto de lo complicado, es un acto de responsabilidad. Ya.
como supone emitir un voto. Bueno. Es un acto de responsabilidad o Tiene sus debería de diferencias. serlo. Sí. Y en todo caso es la manera más intensa de participar en la administración de justicia. El ciudadano participa en el poder legislativo, aunque sea de manera legislativa a través de las elecciones, en el poder ejecutivo, aunque sea de manera indirecta, y la forma de participación en la administración de justicia es el tribunal del jurado. Cuando alguien acude a un juzgado con un asunto, realmente no participa, acude porque precisa de la intervención de la Administración de Justicia para resolver un conflicto, pero la participación es esa, a través de la intervención como miembro de un tribunal del jurado. Estamos viendo algunas imágenes en las que el tribunal del jurado ha estado en la sala aquí en Ávila. Estas son imágenes de Ávila, de juicios que se han celebrado aquí. No sé si son muchos o pocos, cuántos juicios se pueden haber celebrado en las 2 últimas décadas, por ejemplo. Yo creo que alrededor de unos 10, a lo sumo 12, con tribunal del jurado, en supuestos de hecho muy diferentes, aunque de lo que yo recuerdo, fundamentalmente en supuestos de delito de homicidio o de asesinato. Sí, quizá los casos o los hechos más dramáticos o más truculentos siempre tienen el tribunal del jurado como preceptivo. No sé si es así. A ver, lo truculento o dramático depende evidentemente. Personal. Sí, quiero decir que delitos que se enjuician a través del tribunal del jurado, una omisión del deber de socorro se enjuicia a través del jurado, un allanamiento de morada, una malversación de caudales públicos, un tráfico de influencias, un cohecho se enjuicia a través del procedimiento del jurado. Delitos que son elegidos por el legislador cuando elabora la ley o cuando la modifica y que considera que debe de incluirse porque entiende que la ciudadanía está capacitada para poder emitir un veredicto sobre unos hechos y sobre una culpabilidad, que es lo que hace el jurado. El jurado emite el veredicto, pero la sentencia no le corresponde, claro, al tribunal del jurado, sino me imagino que a la sala, ¿no? Al magistrado presidente. Él elabora la sentencia, pero siempre sobre los hechos que han declarado probados o no los miembros del jurado y sobre el grado de culpabilidad que determine. Me has hablado de algunos tipos de delito que se juzgan con tribunal del jurado. ¿Quién decide eso? El legislador. Unos sí, otros no. El legislador elabora la ley y determina cuáles son los delitos que se introducen en la ley. A ver, es cierto que también es una ley relativamente nueva que se ha ido adaptando o reinterpretando para acercarla un poco más al espíritu del procedimiento y bueno, a esa democratización de la que hablábamos antes. Antes, los procedimientos que iban al tribunal los delitos que iban al tribunal del jurado eran exclusivamente los que aparecían en la ley, de tal manera que si se había cometido un delito propio de los del tribunal del jurado y otro que no era propio del tribunal del jurado, ese delito del tribunal del jurado se sacaba de ahí e iba a un procedimiento donde se pudiera enjuiciar también ese otro que se había cometido pero que no formaba parte de esa lista que establece la ley orgánica. A partir de un acuerdo del Tribunal Supremo cambió el criterio, de tal manera que ahora es un poco al contrario, es decir, en el momento en el que se haya cometido un delito de los que están dentro del catálogo que marca la ley, va a traer la competencia al resto de los delitos que se hayan cometido. ¿Ponemos un ejemplo para sí, por verlo ejemplo, más claro? A ver, un delito de robo con violencia y un delito de homicidio o de asesinato. Antes, homicidio y robo se enjuiciaría a través de un sumario ordinario, que son el procedimiento ordinario, por esa interpretación que se hacía de la ley orgánica. A partir de ese acuerdo, el tribunal del jurado va a conocer tanto del homicidio como del robo, del que antes no conocía. Que ha cometido una misma persona, la persona a la que se está... Las personas acusadas en el mismo acto. Imagínate una situación en la que como consecuencia de un robo con violencia se comete después o se comete a la vez un homicidio. Un homicidio. Entonces eso iría al tribunal del jurado. Hay ejemplos muy mediáticos. Ahora por eso nos parecía interesante hablar de la figura del tribunal del jurado, porque sí. efectivamente, bueno, pues hay unos ejemplos bastante que interesan mucho a la población en general. ¿El tribunal del jurado interviene también en algún paso intermedio, en alguna fase intermedia antes del juicio oral o no? No, el tribunal del jurado solo
interviene en la fase de enjuiciamiento. Solo observa las pruebas que se practican el día o los días del juicio y sobre esas pruebas emite un veredicto sobre la acreditación de los hechos que se le planteen y sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, de los acusados y del resto de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad. También se debe de pronunciar el jurado. Antes me comentabas que una decena de delitos se han llevado con tribunal del jurado. Son pocos, en 20 años, en una veintena de años, son pocos. Yo no sé si es porque es más complicado montar un juicio con tribunal del jurado o ralentiza un poco lo que es la impartición de la justicia o no tiene nada que ver. No, porque, a ver, eso quiero decir, es una ley que hay que cumplirse de tal manera que una vez que se ha cometido un delito, nos guste o no nos guste, sí viene marcado como parte del catálogo de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, se va a enjuiciar a través del Tribunal del Jurado. Y no ralentiza, es cierto que tiene algunas especialidades en cuanto a la proposición de la prueba, pero antes de la fase de enjuiciamiento, y que el enjuiciamiento, pues evidentemente no es a lo que estamos acostumbrados de un tribunal o de un juez emitiendo una sentencia, sino que son personas de la calle. Vaya. ¿Se tarda más en señalar, por ejemplo, la fecha de ese juicio oral? No, dependerá. Obviamente, en un homicidio, si estamos con una causa con preso, llevará el trámite y la urgencia correspondiente a ese hecho. Estamos ya prácticamente terminando. ¿Qué aporta el Tribunal del Jurado en esta sociedad ahora mismo, desde el punto de vista de la justicia? Bueno, como decías tú, es democratizar también la administración de justicia, hacer que el ciudadano participe también de la administración de justicia. Y es una participación limitada por lo que voy a decir. El Tribunal del Jurado solo está previsto para asuntos penales, pero puede establecerse que un Tribunal del Jurado enjuicie asuntos civiles, asuntos laborales, asuntos contenciosos, pero de momento solo está limitado a eso. Sin embargo, podría ampliarse. Sí. Bueno, así lo dejamos. Hoy hemos hablado del Tribunal del Jurado, un asunto bien interesante en este espacio dedicado a la justicia, gracias a Óscar Barrios. Muchas gracias, Óscar. Nos encontramos en un mes para hablar de otros asuntos relacionados con justicia, ¿te parece? Perfecto, encantado. Bueno, a ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. Ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo de televisión, este 8 Magazine Ávila, en un 4 de noviembre que se despide de ustedes de momento. Mañana tenemos una nueva cita, será ya día 5, y estaremos aquí dispuestos a compartir otro tiempo con otros contenidos allá donde se encuentren ustedes. Así que bueno, hasta entonces, cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan. Adiós.